Bienvenidos de nuevo, niñas y niños interesados en comer sano. Estamos hablando de que la grasa realmente debería ser dramáticamente disminuida en nuestra alimentación para comer sano. ¿Qué segunda cosa deberíamos hacer? Deberíamos estar pendiente del azúcar refinada. El azúcar refinada generalmente, particularmente en nuestro país, sale de la caña de azúcar. La caña de azúcar, para aquellos que han tenido la oportunidad de tomarse un vaso de guarapo de caña o de haber visto cómo se exprime la caña y sale el líquido contenido en ella, se darán cuenta que el líquido es marrón. El guarapo de caña no es cristalino como es el azúcar. ¿Qué pasa con eso? En el proceso de formar azúcar refinada existe toda una serie de pasos para ir sacándole al vaso de guarapo de caña marrón todo lo que es fuera distinto al azúcar. De manera que esas cosas que le dan color marrón al guarapo de caña son precisamente minerales, vitaminas, enzimas, proteínas y otras sustancias que se necesitan para dos cosas: la absorción adecuada del azúcar y la utilización adecuada en las células. Papá Dios puso en el guarapo de caña todas las sustancias que necesita el azúcar para ser absorbida por el intestino y para ser utilizada biológicamente como nuestro gran energético, como aquella sustancia que favorece la energía dentro del cuerpo. Cuando el azúcar entra dentro de la célula en presencia de oxígeno, se quema y produce aquel famoso ATP que ustedes estudiaron de jovencitos, que significa adenosintrifosfato, y que se generan 9 moléculas de adenosintrifosfato por cada molécula de glucosa que se quema. De manera que la gran gasolina de nuestro cuerpo, el gran energético, es el azúcar. Lo que pasa es que cuando viene a nuestra boca, cuando viene a nuestro intestino, ya es azúcar refinada. Fíjense que es muy transparente, es muy clarita, es muy cristalina, es muy blanquita. ¿Por qué? Porque le quitaron todos los elementos necesarios que son alimenticios para poder absorber el azúcar. Y como entonces yo no me lo comí, sino que me comí directamente el azúcar ya refinada, voy a tener que hacerle un aporte en mi intestino de las sustancias que no me comí, y entonces ahí le empiezo a restar al intestino de sus sustancias para poder absorber el azúcar. Y después, cuando vaya ese azúcar a la célula, otra vez voy a tener que hacer un aporte extra para que esa azúcar pueda entrar adecuadamente en la célula para producir la energía que necesito para vivir. De tal manera que si yo consumo el guarapo de caña directamente, o consumo el papelón, o consumo el azúcar morena, estoy consumiendo el azúcar con los elementos que se necesitan para que ella se absorba y se use. De la otra manera, esa azúcar refinada, que es muy sabrosa, con los cuales se hacen unos postres muy agradables, que es muy rica tomada en el cafecito, o puesta en el dulcito, o puesta en el juguito, o puesta en esas cosas, ese dulzor del azúcar es lo que nosotros en endocrinología y nutrición llamamos calorías vacías. Calorías que lo único que aportan es energía, que son muy sabrosas, pero que requieren realmente un aporte extra de parte del cuerpo de sustancias, y por lo tanto ellas terminan siendo ladronas de sustancias, porque las sustancias que venían con ellas originalmente no están siendo consumidas de la manera adecuada. Así que preferible papelón y preferible azúcar morena que usar azúcar refinada, y eso favorece que ese azúcar vaya a hacer su función exacta. Lo mismo pasa con la harina. Otra vez, la harina se llama harina refinada, y la harina de maíz está refinada. Esa tan espectacular y tan importante y a veces tan difícil de conseguir, llamada harina de maíz precocida, esa con la que usamos y hacemos nuestras famosas arepas y otras cosas como hallaquitas, hallacas y demás, pues esa sustancia también es blanquita. ¿Y por qué es blanquita? ¿Y por qué también la harina de trigo, con la cual hacemos entonces los pasteles, los pastelitos, las tortas y todas las cosas que requieren harina, las arepas andinas? Pues eso también es blanquito. ¿Y por qué es blanquito? Porque el trigo, que no es blanco, el trigo es marroncito. Cuando se muele y tú haces pan integral, el pan integral es oscuro. Mientras cuando haces pan con harina refinada, el pan refinado es blanquito.
Y entonces, ¿qué ocurre? El pan blanquito es muy sabrosito. ¿Y quién le dice que no un pedacito de pan caliente así recién salido del horno, vendido entonces en la panadería o hecho en la casa? Eso es una maravilla de sabrosura. Pero también son calorías vacías. El cuerpo otra vez tiene que hacer un aporte para absorber la harina y tiene que hacer otro aporte para que esa harina se use adecuadamente como energético para nuestra vida. Mientras que con el pan integral, con la harina integral, pasa lo mismo que con el azúcar integral, que tienen todas sus sustancias y por eso son marrones, y esas sustancias sirven excelentísimamente para que nosotros podamos tener el aporte de ellas para la absorción y utilización biológica de estos principios inmediatos llamados carbohidratos que provienen de las harinas y del azúcar. De manera que comer sano significaría que no usamos ni azúcar refinada ni harina de la blanquísima, sino que usamos harinas integrales y usamos el aporte del papelón y del azúcar morena, de preferencia sobre las otras. Aquí nadie está hablando que nunca te puedas comer un pedacito de pan. Aquí nadie está hablando que nunca te puedas comer un dulcito, sino que estamos hablando de que yo como sano tiene que ver entonces con usar harinas o azúcares que más bien nos aporten energía, pero con todas las vitaminas, minerales, proteínas y enzimas, y no solamente con la pura caloría vacía que proviene del azúcar o de la harina refinada. ¿Estamos claros? Ok. Para seguir hablando de comer sano, deberíamos hablar también de alcohol. ¿Por qué el alcohol tiene muchas calorías? Y el alcohol no parece precisamente ser lo más sano. Y si no, fíjate cómo hay tantas enfermedades derivadas por el uso y sobre todo del abuso del alcohol. De manera que en términos generales, el alcohol no es una sustancia que realmente nos produzca ningún beneficio. Y voy a poner el ejemplo de cualquier destilado de esos que se consiguen ahí, que ustedes los pueden ver en la etiqueta, que tienen 40 grados alcohólicos por ley. Esos destilados que son muy populares y que realmente la gente usa en desmedida y que realmente obviamente eso pues podrá ser interesante para sentirse eufórico por un rato, pero lo que va a hacer es deteriorar la salud física y familiar, pues realmente son muchas calorías, pero calorías vacías porque lo único que aportan es caloría, lo único que aportan es energía. Y en un ratito volvemos porque realmente todavía queda mucho más que hablar de cómo comer sano y ya vengo a contarles más.